Dice nuestro siguiente invitado que mientras el siglo XIX tocaba su fin, uno de los sueños del ser humano, deseado durante buena parte de su existencia, se cumplía: la posibilidad de capturar y atesorar la realidad tal y como se veía y escuchaba. Mucho antes de Daguerre estuvo Aristóteles, el primero en hablar de la cámara oscura ya en la antigua Grecia. Él mismo construyó un artefacto consistente en un cuarto cerrado por todos sus lados, a través del cual se hacía pasar la luz mediante un pequeño orificio. En la pared opuesta se reflejaba la imagen exterior. Una sala cinematográfica donde la realidad proyectada no procede de ninguna película, sino que se filtra de la propia naturaleza a través de su luz. Partiendo de la llegada de un tren a la estación de la ciutat y llegando a No Man's Land, traza nuestro siguiente invitado un recorrido circular a poder transitar sin fin, como diría José Valdelomar. Javier Mateo Hidalgo, de la llegada en tren a la salida en caravana, 126 hitos de la historia del cine en la editorial NPQ. Don Javier, enhorabuena. Muchísimas gracias, David, por esta pedazo de presentación y por haberme invitado a este programa decano en cultura y con tanta solera como los buenos vinos. Ya estoy a un paso de la residencia de mayores, amigo, no me lo digas. Bueno, 1895-2021, que imagino, querido Javier, que llega un momento que dijiste, a ver, me paro aquí, en No Man's Land, ¿no? Sí, porque si no descarrilamos con el tren, efectivamente. ¿Por qué nos gusta tanto el cine? Es una pregunta que me hago todos los días. No sé si tú, querido amigo, has llegado a una conclusión. Como las buenas preguntas siempre da lugar a... o intenta dar lugar a unas buenas respuestas. Yo, la verdad es que voy a intentar darte una respuesta razonable. No sé si la mejor, pero la que yo considero. Yo creo que el cine es una forma de evadirnos un poco de esa realidad cotidiana en la que estamos inmersos y de la que necesitamos huir constantemente, porque si no sería insoportable. Y además aquí hablas incluso de unos fundamentos filosóficos, ¿no? Antes hablábamos de Aristóteles, pero también hablas de las invenciones, como por ejemplo el taumatropo, el zootropo, el praxinoscopio, y un mundo de fantasía que está muy vinculado a los estudios fotográficos del momento, a Francia y a unos inventores que eran inventores de la magia, de aquella secuencia en movimiento que alucinó a propios extraños en un tiempo en que nadie se podía imaginar que en una pared iba a haber seres en movimiento. Efectivamente. De hecho, el cine se comienza a proyectar en barracas de feria, porque era una forma de sorprender al público, ¿no? E incluso estos artefactos que has descrito también tienen lugar en este tipo de lugares, de enclaves, ¿no? Porque digamos que el espectador estaba deseoso de ver cosas nuevas, sorprendentes, y digamos que sí, pudo nacer una barraca como nació la mujer barbuda, que era un prodigio, era un milagro que aquello tuviese lugar. Pues el cine, las imágenes animadas, ahí estaban, ¿no? Bueno, importante, Javier Mateo dice que fue Ricciotto Canudo en su manifiesto de las 7 artes quien situó al cine después del sexto en el escalafón de los existentes. Porque el cine, ¿verdad?, es la reunión de todas. Yo siempre lo digo que es el arte más perfecto. Yo creo que si Wagner hubiese estado durante la invención del cine, lo habría considerado la obra de arte total como consideró el teatro, porque en la época de Wagner el teatro era el que aunaba todas las artes, las disciplinas, y el cine dio un paso más y consiguió aunar también el teatro dentro de todas esas artes, ¿no? Pintura, literatura, música, escenografía, interpretación. Vámonos por la parte más personal, porque este joven investigador, doctor en Bellas Artes, crítico cultural, profesor, nacido en 1988, aunque tiene barba, es muy joven. ¿Cómo te ha influido a ti, en lo personal, el cine? ¿Cómo te ha educado? ¿Cómo te ha impactado? Háblanos de tus momentos que te cambiaron para siempre. Pues según me cuentan en la familia, yo no tengo conciencia de eso, no lo recuerdo. La primera película que vi en el cine fue, curiosamente, Fantasía, de Disney, que, bueno, cuando en aquella época en los cines se reponían las películas clásicas, ¿no? Y en un principio mi madre tenía un poco de temor de decir, le va a resultar esto insoportable, todo música clásica, todo abstracción muchas veces, como la parte de Bach. Y por lo que se ve me quedé atento a la pantalla hasta que se acabó la película, y lo que le dije a mi madre fue,
¿quién ha apagado la luz? O sea, esa fue mi pregunta ante la finalización de la película. O sea, que me debí de quedar absorto en una especie de también milagro, por así decirlo, y desde entonces no he dejado de cinefagocitar películas, ¿no? Entonces... Fantasía, producida por Walt Disney en 1940. Más hitos en tu vida, en tu existencia. Uf. De viejoven, que diríamos ahora. Que está tan de moda, Está tan de efectivamente. Pues más hitos, por ejemplo, las películas de cine mudo, curiosamente, me descubrió mi abuelo. Que, claro, incluso yo a veces invitaba a casa a mis amigos y veíamos cine mudo, y mis amigos, pues al final lo interiorizaban también naturalmente. Otros me podían decir, estás loco, ¿no? Pero me lo pasaba muy bien, sobre todo con Harold Lloyd, que curiosamente todo el mundo habla de Chaplin, incluso ahora se habla también mucho de Buster Keaton, pero Harold Lloyd era como el vecino que te venía a pedir sal, ¿no? Era una persona todavía más normal, si se puede, respecto a Buster Keaton o Chaplin, y quizá por eso me gustaba más o me llamaba más la atención. Ese prodigio que es el hombre mosca. Qué maravilla. Dios bendito, ahí. Es una película no superada, ¿eh? Efectivamente, y con unos trucajes, y luego también hay que tener en cuenta que los actores de cine mudo eran auténticos trapecistas, o sea, ponían en riesgo su propia vida sin dobles y sin nada de ese tipo. Incluso se sabe que llegó a perder algunos dedos Harold Lloyd en alguna escena, le explotó una bomba y se quedó sin los dedos, o sea, que eran personas que se exponían íntegramente a los peligros de las filmaciones, y eso da todavía más valor a estas películas, que parecen escenas sorprendentes y llenas de no sé, de artificios, pero no hay muchos artificios. Realmente lo que se ve es lo que pasaba. Hombre, la del hombre mosca evidentemente no estaba suspendido de un rascacielos en realidad, pero daba totalmente la impresión de ello, claro. El cine resultó ser una de las mayores manifestaciones culturales del ser humano, capaz de integrar las otras artes como formato interdisciplinar por excelencia. Su importancia queda demostrada en el interés que ha suscitado, llegando a nuestros días y gozando de esta excelente salud, como la salud del libro De la llegada en tren a la salida en caravana, de Javier Mateo Hidalgo, editorial NPQ. Javier, junto a Fantasía, junto a Harold Lloyd, luego caminamos hacia edades más adultas. Películas que te ayudaron a entender el mundo y el ser humano y el amor y Ahí es nada. El perdón, el arrepentimiento, el dolor. Películas que te influyeron a nivel cognitivo, a nivel filosófico. Pues hay una serie de cineastas, digamos, más trascendentes, que a medida que el cine se fue desarrollando, pues fueron incorporando unos elementos que el cine, por así decirlo, más de primer tiempo, era más frívolo, estaba un poco descubriendo ese lenguaje. Y ya te digo, cineastas como, por ejemplo, me impactaron mucho Ingmar Bergman, por ejemplo. La película de Persona es una maravilla, ¿no? O también Dreyer con Ordet, me parece que es una bisagra, un paso de una cosa a otra, ¿no? Esos milagros. Y por supuesto Alfred Hitchcock en películas como Vértigo o Psicosis, sin ir más lejos, donde entran ya otros factores como el psicoanálisis, la introspección, el estudio de la psique humana, que es algo que no podemos ver, está ahí, la padecemos o la conocemos, y bueno, personas como Sigmund Freud pues la desarrollaron mucho también en ese siglo XX de esa modernidad, ¿no? Bergman, Hitchcock, y luego por géneros, los géneros que a ti te satisfacen más o que te llaman más la atención. Ajá. Me gusta mucho, por ejemplo, el cine negro. Me gusta mucho por cómo genera ese suspense, por cómo traza esas luces, esas sombras en la personalidad del ser humano, cómo no todo es blanco ni todo es negro, sino que hay personajes muy grises, que no están siempre a la vista, ¿no? Me gusta mucho. Y luego, por ejemplo, también el neorrealismo. Me gustó mucho en su momento y me sigue gustando, pero me empapé mucho como una esponja de él cuando estaba en la carrera, y claro, encuentras un cine más despojado de artificios, más cercano a lo que se estaba viviendo en esa época, el final de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, y cómo la gente trataba de sobrevivir en esas ruinas, cómo se abandonan los platos cinematográficos y se rueda en plena calle con actores no profesionales, y se da una idea más realista del cine, si cabe, ¿no? De Truffaut has seleccionado Los 400 golpes, que has titulado como El paso traumático de la infancia a la adolescencia. ¿Crees que el cine
En mi caso te respondo que sí. ¿Crees que el cine nos ha ayudado a amortiguar un poco ese paso traumático? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que ha sido como esa escena en la que Antoine de los 400 golpes se mete en la feria y se pone a dar vueltas en esa máquina y se vuelve loco, se ríe y se lo pasa estupendamente. Pues el cine nos sirve un poco de, como te decía al principio, de fuga, ¿no? de escapatoria, ese final de la escapada de Godard que necesitamos para poder seguir adelante y que también nos ayuda a seguir adelante en el sentido de que nos va formando. Nos va educando. De Stanley Kubrick, nuestro amado Stanley Kubrick aparece, por ejemplo, representado en Barry Lyndon. Hablas de un gran relato histórico. Roman Polanski, Chinatown, Codicia y corrupción, en revisión del cine negro que hace nuestro amigo y maestro. Aguirre, la cólera de Dios, de Werner Herzog. Qué gran película y una aventura en sí mismo, el rodaje, ¿no? Sí. Sobre todo, pues eso, ese adentrarse en esas selvas en cámara en mano prácticamente, ¿no? Esas discusiones eternas entre el director y Klaus Kinski, ¿no? Que es, ya adentrarse en la selva con Klaus Kinski. Es un poco jugársela, sí. Es una ruleta rusa. Oye, y me llama también la atención tu pasión por David Lynch, que es uno de los más controvertidos, ¿no? Y que todavía, ahora mismo que estuvimos el otro día en un foro hablando acerca de Dune, sigue intentando la crítica dar explicación a muchas cosas de un hombre que está vivo, que podría darlas, y que muchas veces David Lynch no quiere darlas, ¿no? Un caso muy curioso. Efectivamente. Yo tuve la suerte de verle en directo en una rueda de prensa. Y él dijo una cosa que me sorprendió mucho y que me resulta imposible de creer, que es que él no había visto un perro andaluz. O sea, ¿cómo David Lynch no ha podido ver un perro andaluz? Es algo que se me escapa totalmente. Pero, en fin, de David Lynch, como tú dices, me interesa ese constante revisar sus películas, ese tratar de buscar respuestas, porque el cine, cuantas más respuestas puede ofrecer, más rico creo que puede ser, ¿no? O sea... Más cineastas que merecen la atención de Javier Mateo, Víctor Erice, Milos Forman, Wim Wenders, Jean-Jacques Anod, Bernardo Bertolucci, Giuseppe Tornatore, Peter Weir, Aki Kaurismäki, Terry Gilliam, Michael Mann, por cierto, acaba de salir Hit 2, el guión de esa película que estamos esperando todos. El piano, Jane Campion, Quentin Tarantino, Gus Van Sant, Anthony Minghella con El paciente inglés. Yo la vi en el estreno. No te puedes hacer idea de lo que fue aquello, ¿eh? O sea, la gente salía de la sala de cine hipnotizada, literalmente. Normal. Es que es una película que te penetra, no sé, como una lanza. O sea, es que sales del cine distinto a como entraste, que es lo bueno que tiene el cine. Que el es regreso del conde de Almasí a la cueva de los nadadores, a buscar a su amada, ¿eh? Qué desgarrador, ¿no? Se te cae el alma a los pies. Yo no puedo evitar sobrecogerme cada vez que la veo y todo se remueve, ¿no? Como los cimientos se tambalean viéndola. Fíjate qué maravilla el Confidential de Curtis Hanson, como en el 97 tu favorito noir, revive gracias a esa película impresionante, mítica y mágica. Y compleja. Porque es como un puzzle que tienes que estar rearmando constantemente porque las combinaciones que haces de repente no sirven, ¿no? Es como que muchas veces te sientes desorientado. ¿Qué está pasando aquí, no? En el momento en que el cine te convierte como espectador en alguien activo, no pasivo, es algo fascinante, vamos. Sam Mendes, Stephen Daldry, Joel Cohen, Alexander Sokurov, Lars von Trier, Clint Eastwood, Ang Lee, Pedro Almodóvar, David Fincher, Sam Mendes, John Hillcoat, Darren Aronofsky, Terrence Malick, por cierto, que poco se prodiga este hombre, ¿verdad? Efectivamente. También es verdad que la película que en este caso analizo, la del Árbol de la Vida, generó mucha polémica, ¿no? Yo la relaciono con 2001, una odisea en el espacio. La gente empezaba a salirse de los cines, a pedir la devolución de lo que le había costado la entrada. Y la verdad es que es un cineasta, a mí me resulta muy interesante, pero entiendo que a la gente muchas veces le genere rechazo, pero es un grande del séptimo arte.
Grande es y voluminoso, de la llegada en tren a la salida en caravana, 126 hitos de la historia del cine, 1895-2021, de Javier Mateo Hidalgo, en la editorial NPQ. Amigo Javier Mateo, muchísimas gracias por estar en Marcapáginas. Como sé que eres un hombre estudioso y concienzudo, pronto nos vas a dar seguro otro libro. Seguro. Esperemos. Yo la verdad es que soy un poco inquieto en ese sentido, así que seguro. Sí, muchas gracias, David. Un abrazo muy grande. Un abrazo.